Queremos emparejar los gráficos a las ecuaciones correctas. Debemos reconocer que la primera función, y igual 10 al poder de x y igual al poder de x son ambas funciones exponenciales. Y desde que las bases son mayores que 1, ambas representan crecimiento exponencial. Pero para y igual 10 al poder de x la base es 10. Y para y igual al poder de x la base es que es aproximadamente igual a 2.718. Y como la base de igual 10 al poder de x es mayor que la base de igual al poder de x, la tasa de crecimiento exponencial será mayor o igual 10 al poder de x, lo que significa que el gráfico de esta función aumentará más rápido que el gráfico de esta función. El gráfico azul y rojo representa crecimiento exponencial, pero aviso de cómo la función roja está aumentando más rápido porque va hacia arriba más rápido de izquierda a derecha. Y por tanto, el gráfico rojo será el gráfico de igual 10 al poder de x, y el gráfico azul será el gráfico de y igual al poder de x. Por supuesto, si necesitamos, también podríamos encontrar puntos en cada función y emparejarlo con el gráfico. Entonces, por ejemplo, para y igual 10 a la potencia de x, si por f es igual a un aviso como la coordinación de y sería 10 al primero o 10, y para y igual a la x, si por s es igual a un, y sería igual a o aproximadamente 2.718. Tenga en cuenta que el punto estaría fuera de la pantalla, pero se parece como el gráfico rojo pasaría por ese punto porque aviso cuando por s es igual a un es a Newton la función azul, el valor y es menos de 3, que serían aproximadamente 2.718 o y así tenemos las funciones exponenciales identificadas correctamente. Ahora vamos a ver las funciones de registro. Tenemos y igual registro natural x, y tenemos y es igual a registro por. Recuerde que el registro natural x es la base de registro y para y igual registro x, este registro común, como no hay ninguna base lista, asumimos su base 10. Y si escribimos estas funciones de registro como funciones exponenciales, recuerde esto significa e para el poder de y es igual to x, y esto significa 10 para el poder de y es igual to x. Así que, de nuevo, e al poder de y es igual a por, y 10 al poder de y es igual a por. Estas son ecuaciones equivalentes o significa lo mismo. Escrito de esta manera deberíamos reconocer que, y igual 10 al poder de x y x igual 10 al poder de y serían funciones inversas. Aviso cómo se han intercambiado las variables si y x igual a la y igual a la x son también funciones inversas, lo que significa si igual a la x contiene el punto. Entonces igual el registro natural x debería contener la coordinada de punto x de y cualquier coordinada de 1. Aviso cómo se han intercambiado las coordinadas. Y si igual 10 a la x contiene el punto, entonces si es igual a log por debe contener el punto. Aviso cómo las coordenadas de este punto aquí satisfacen la ecuación x igual 10 a la y. Si y es 1, x es 10, y el punto satisface la ecuación x igual a la, y aviso si y es igual a 1 x al otro lado derecho sería e. Y x también sería e. Para volver a nuestros gráficos, otra vez aviso como el punto estaría fuera de la pantalla, pero la única función que pasaría a través de ese punto sería la función verde. Y para el punto recuerde es aproximadamente 2.7 que sería el punto correcto aquí, donde otra vez la coordinada x es y la coordinada y es 1. Por lo tanto, y igual registro natural x sería la función negra. Así que este es un poco desafío porque no habrá muchos puntos clave en este gráfico basado en la escala de la lista coordinada. Pero otra vez, si podemos reconocer cuáles funciones de registro y funciones exponenciales son inversiones, es útil combinar gráficos con ecuaciones. Y al tratar con inversiones, hay una cosa más que podemos hacer para ayudar. Podemos graficar la línea y igual x, que está en línea con el intercepto, y de 0 exanewton es una pendiente de 1, miraría algo así. Las funciones inversas son simétricas a través de esta línea. Así que con este bosquejo de línea, podemos decir que la función azul y la función negra son simétricas a través de la línea y igual x, así como la función verde y la función roja. Otra vez, aviso como las funciones azul y negra son las funciones y igual a la x y igual registro natural x y las funciones roja y verde son las funciones y igual 10 a la x e igual registro x, o igual registro base 10 de x. Ok. Espero que esta explicación ayude.